Y por lo tanto tengamos que reconocer que los avances que hemos alcanzado en materia de seguridad en los últimos 7 u 8 años están en grave riesgo el año entrante, no en el campo de batalla militar, porque allí están muy diezmados los enemigos de la democracia colombiana, sino en el campo de batalla político, donde ellos, como lo ha dicho aquí Olivo Saldaña, que tiene por qué saberlo, se aprestan a librar tal vez la última, tal vez la madre de todas las batallas, en el campo de batalla político. Están muy diezmados para representar ya una amenaza militar para nosotros, una amenaza terrorista para nosotros, pero están perfectamente intactos sus amigos y amigas en la política colombiana e internacional, que es en lo que reside su fortaleza política para desafiar a los colombianos y tratar de ganar, y por supuesto habrá el espacio para conversar con ustedes, tratar de ganar en las urnas el año entrante lo que no han podido ganar en el terreno militar. A mí me sorprende la hipocresía que hay en esta materia en la alta cúpula política y mediática del país. Todos nos quieren vender el cuento de que ¿por qué nos preocupamos? Si es que la seguridad democrática pues es una cosa tan evidente, ha sido tan provechosa, que a quién se le va a ocurrir la locura de desmontarla. Eso es hipócrita, porque no creen en esa política, pero no tienen forma de tapar el sol con las manos. No tienen forma de enfrentarla desenmascaradamente. La enfrentan subrepticiamente, y por eso nos hemos dado la tarea, primero de realzar los logros de esta política, son evidentes, pero yo quisiera decir en una simple frase, los golpes más duros contra todas las formas de violencia en el país se han dado en los últimos años, gracias a esta política de seguridad democrática. Los golpes más duros contra la guerrilla de las FARC, la primera vez que alcanzamos miembros del secretariado de las FARC, unos que mueren de muerte natural huyendo de los bombardeados de la Fuerza Aérea, otros que mueren en operativos que sin esta política de seguridad democrática y sin esta determinación no se habrían realizado, pues porque estaban unos metros más allá de la frontera colombiana. Otros que mueren gracias a la determinación de nuestra fuerza pública, que tenía cercados comandantes pertenecientes al secretariado de las FARC y a la política que recompensa la colaboración eficaz con nuestra fuerza pública. Operaciones espectaculares como la operación Jaque, que en la vieja mentalidad estaban proscritas porque estaba prohibido todo intento de rescate. Han sido fruto directo de esta política, pero no solamente contra la guerrilla de las FARC o del ELN, también contra los grupos paramilitares. El golpe de gracia contra las viejas organizaciones narcoparamilitares fue la extradición de sus 15 capos, de sus 15 jefes, hace un año, el 13 de mayo del año pasado, de los Estados Unidos. Si no se hubiera producido esa extradición, quizá por esta fecha estarían saliendo varios de ellos de la cárcel. Y estarían diciendo que candidatos al Senado y a la Cámara van a respaldar. Y tendrían lavado su prontuario y quizá parte de su fortuna. Y tendríamos un problema de manejo de orden público muy delicado. Esa decisión fue fundamental para garantizar el pleno dominio, la plena soberanía del Estado y de las autoridades en buena parte del territorio colombiano. Y también contra las bandas de narcotráfico. Los carteles de la droga han recibido los golpes de gracia en este gobierno. El último de los jefes históricos del cartel de Medellín, Fabito Ochoa, extraditado por este presidente. Los dos jefes históricos del cartel de Cali, extraditados por este presidente. La cúpula del cartel del Norte del Valle, desmantelada por este presidente. Unos extraditados y otros dados de baja. De modo que ha sido una política que ha mostrado resultados inobjetables frente a todos los factores de la guerra, de la violencia que hemos sufrido en Colombia. Pero ¿cómo hemos logrado tomar esas determinaciones? ¿Cómo hemos logrado esos resultados? Yo no quiero meterme en detalles técnicos, quiero meterme en la médula conceptual de esta política que está en riesgo el año entrante, porque así como entre el 97 y el 2001 cambiamos de mentalidad, y con esta nueva mentalidad estamos logrando resultados extraordinarios, también el año entrante podemos cambiar de mentalidad. Y podemos regresar a la vieja mentalidad de las palomitas, de la mano blandita frente a los violentos. Por eso hemos hecho un esfuerzo para poner en 7 puntos muy específicos la columna vertebral de esta política desde el punto de vista conceptual. Primer punto, el rechazo a toda legitimación de la violencia. Este es un punto esencial.
que contrasta con la vieja mentalidad que decía que la violencia tiene causas objetivas. Esa vieja mentalidad empezó a venderse como un veneno cultural en Colombia a partir del año 82. Tuvimos un gobierno que aceptó, sin fórmula de juicio, sin beneficio de inventario, todo el discurso de los violentos con el que nos tratan de explicar por qué masacran, por qué secuestran, por qué asesinan, por qué hacen todo lo que hacen. Cuando uno les pregunta a ellos, guerrilleros o paramilitares, dicen porque hay pobreza, porque hay desigualdad, porque hay corrupción, porque hay estrechez democrática. Y ese veneno ha infestado las mentes de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad, de nuestra élite política, por supuesto. Yo he ido a universidades, me encontraba con un estudiante de 19 años en una universidad que me decía esto, no, pues es que tiene que haber violencia porque hay pobreza, porque hay desigualdad. Y yo le dije, ¿cuántos hijos tenés? Me dijo, no, yo soy muy joven, yo no tengo hijos, tengo 19 años. Y le dije, bueno, cuando tengas hijos, yo quiero verte con tu hijo de 7 u 8 años enseñándole eso. Diciéndole, papito, cuando veas mucha pobreza, mete un carro contra el club del Nogal y mata a 200. Cuando veas mucha desigualdad, masacra a 15 indígenas en el sur. Me dijo, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a usted enseñarle a los hijos del vecino lo que usted no es capaz de enseñarle a sus propios hijos? Porque claro, frente a sus hijos estás influido por el amor, aunque todavía no los tengas, pero es fácil imaginarlo. En cambio, frente a los hijos del vecino, estás contaminado, envenenado por las filosofías humanas como esa de las causas objetivas del conflicto, que ya ni siquiera tienen asidero científico en el mundo. Yo los invito, aquí estamos hablando con muchos estudiantes universitarios, uno no se puede dejar meter cuentos. Yo los invito a que miren las investigaciones científicas más actualizadas en esta materia en el mundo, especialmente un trabajo que se llama Entendiendo las guerras civiles, escrito por Paul Collier. Son 2 tomos que analizan con variables científicas todos los episodios, no unos, todos los episodios de guerras civiles, de conflictos armados internos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en todos los países del mundo, porque nosotros no somos marcianos, nosotros no somos extraterrestres, los colombianos somos seres humanos como cualquier ser humano de cualquier parte del planeta y obedecemos a una lógica parecida, de modo que lo que sufrimos aquí es susceptible de ser comparado con lo que sufren en otras latitudes del mundo. 44 episodios de guerras civiles en el mundo, analizados científicamente con toda suerte de variables, y la gran conclusión de ese estudio es que esas guerras civiles, esos conflictos, no se producen por desigualdad, no se producen por pobreza, si no la habría en Haití, si no la habría en Bolivia. No se producen por estrechez democrática, no se producen porque haya corrupción, se producen por una combinación de 2 factores. Lamento desencantar a los apologistas de la violencia que han construido la visión robinhoodesca de la violencia, diciendo que la violencia es muy bonita porque es la respuesta a la pobreza. Lamento desencantarlos. La conclusión de este estudio es que esas guerras civiles, esos conflictos internos se producen por 2 factores. Primero, codicia y segundo, oportunidad. Codicia porque solo se producen donde hay platica, donde hay riqueza, donde hay diamantes, donde hay petróleo, donde hay cocaína, donde hay mucha riqueza. No se producen donde hay pobreza. Y oportunidad porque solo se producen donde además de esa riqueza hay un estado débil, o hay una mentalidad resignada y derrotada que permite legitimar esa violencia. Entonces, la primera base de la seguridad democrática es 0 legitimación de la violencia. Si aquí ustedes y yo nos podemos reunir es porque podemos discrepar, y yo estoy seguro que nadie me va a meter un tiro, ni me va a pegar. Y ustedes están seguros de que yo tampoco lo voy a hacer con ninguno que discrepe de mí. Pero eso no ocurre con los violentos ni de supuestamente izquierda ni de supuestamente derecha. El segundo elemento de esta columna vertebral es consecuencial. Por lo tanto, frente a la violencia vamos a reaccionar sin concesiones, ni siquiera el diálogo. Esto es muy sencillo. Frente a la violencia reaccionamos implacablemente, como los gringos frente a Al Qaeda, como los de Israel frente a Yasser Arafat mientras puso bombas. Eso sí, cuando Yasser Arafat dejó de poner bombas en la OLP, se convirtió en un líder convencido de que la violencia no era el camino. Empezó a ejercer un liderazgo que incluso a los sectores extremistas de la OLP, él los descalificaba y los denunciaba y a desgastarse frente a ellos, no a tener ambigüedades. Entonces se volvió en un prócer y terminó en la Casa Blanca firmando acuerdos de paz y teniendo interlocución con el mundo de Occidente. Con esto quiero decir, ese segundo punto es fundamental. Frente a la violencia, 0 concesiones. Hay que amaestrar el monstruo de violencia que hemos tenido en Colombia y decirles que con nosotros por las buenas, todo. Por las malas, nada. Frente a la violencia, respuesta implacable. Frente a los violentos, compasión. Frente a la persona, compasión.